La Constitución de 1993 fue producto del consentimiento o de la coacción, de la imposición. Fue producto de la imposición, pues, de un golpe de Estado el 5 de abril. Porque si no hubiese habido golpe de Estado el 5 de abril, jamás, de lo jamás hubiésemos tenido esa Constitución. Porque si iban a elecciones, supongamos que Fujimori iba a elecciones y planteaba cambiar la Constitución del año 79, jamás hubiese ganado. Hubiese tenido sus 20, 30, 40%, pero jamás más del 51% de votos de los peruanos. Y ellos estudiaron ese asunto, ¿no es cierto? Con todos los agentes del Fondo Monetario, del Banco Monetario, los chilenos y todas esas empresas corporativas mafiosas que querían apoderarse de las empresas estatales del Perú para privatizarlas, pues eso fue el gran negocio. Acá en Rusia y en todos los países donde se ha privatizado, el negocio era comprar empresas estatales a precio huevo. ¿Con el cuento de qué? De que, uno, el Estado es mal administrador; dos, que la empresa estatal da pérdida; tres, porque descapitalizaban a la empresa pública. ¿Para qué? Para tener una empresa, digamos, quebrada, pues. O sea, ellos lo quebraban intencionalmente. Yo conozco este asunto, he participado, he estudiado, analizado, por ejemplo, el caso de la compañía peruana de teléfonos. Prueba, ¿no? La empresa Entel, que está acá en el Perú, es una empresa estatal chilena. Es la segunda o tercera en el mercado nacional. O sea, funciona, ¿no? Funciona la empresa pública cuando tiene buenos gerentes, porque el problema no es un problema de propiedad, señores, ¿eh? Es un problema de gerencia. Aquí en China, en Estados Unidos, en Alemania, Europa, el problema no es de propiedad de la empresa, es un problema de gerencia. Y por eso que los chilenos tienen pues empresas estatales, ¿no? Tienen Codelco, ¿no? Son ultraliberales, ultra neoliberales, pero tienen empresas estatales ellos, ¿no? Que les producen utilidad, ganancia, ¿no? Lo que llaman allá en Chile el cobre Codelco, le da el sueldo a Chile, ¿no? Con eso pagan su educación, salud y todo, ¿no? Entonces, consentimiento, imposición, dictadura. Esa es la Constitución del año 93, la Constitución fujimontesinista. La Constitución del año 93. La Constitución del año 79, el 79, no es que a mí me guste, no es que yo sea pues un apologista de esa Constitución. Esa Constitución del año 79, ni que sea de ahí a la torre, yo no soy aprista, ustedes saben perfectamente bien. Esta Constitución del 79 fue una Constitución donde hubo consentimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque los militares, la Fuerza Armada en pleno, que había gobernado el Perú durante 12 años, desde el año 68, desde el 3 de octubre, fue expulsada, fue obligada a dejar el poder. Donde se unió la derecha, la ultraderecha, el centro, la izquierda, la ultraizquierda, todos estuvieron de acuerdo en que se vayan los militares, porque habían destruido el país. Sobre todo en la segunda fase con Morales Bermúdez. Habían entregado al país a intereses extranjeros. En la segunda fase con Morales Bermúdez. Entonces, la única forma de salir de ese problema político, estoy hablando de los años 78 a 79, que tenía que hacerse una nueva carta política donde participen todos los partidos políticos, toda la sociedad política peruana, en elecciones. Y se fueron a elecciones, ¿no es cierto?, para elegir a la Asamblea Constituyente, que tenía que diseñar una nueva arquitectura del poder, porque no teníamos un instrumento, una constitución, una carta que organizara políticamente al Perú. Porque los militares gobernaron con un estatuto revolucionario y con el plan Inca y con el plan Tupac Amaru, que era, digamos, elaborado por los militares, ¿no? Pero fracasaron. Entonces tenía que haber una salida política que era cambiar al gobierno, pero antes de cambiar el gobierno tenía que haber una nueva constitución. Entonces esa constitución no fue impuesta, no fue producto de un golpe de Estado en el 79, sino fue la salida, ¿no es cierto?, de una dictadura militar. Y participaron todos los partidos. Y hubo, digamos, una suerte de consenso político, ¿no? Desde los pepecistas, de Doya Reyes y toda la casta, ¿no es cierto?, social cristiana. Y por eso yo hasta ahora no me explico por qué, digamos, Lourdes Flores y toda la trupe que tienen ahí no pelean por esa constitución. Los apristas, ¿no es cierto?, que tuvieron la primera mayoría, y la izquierda, que tuvo el tercio de votos, el tercio de representantes, y que para hacer la constitución tuvieron ¿qué cosa? Que consensuar. Consensuar. O sea, no se impusieron una carta así al carpetazo. Canseco, Hugo Blanco y todos los líderes de esa época. Y que evidentemente pues recogían intereses tanto del APRA, tanto de la izquierda y tanto de la derecha. Fue una constitución consensuada que tenía cierta legitimidad. No es una constitución de derecha, tampoco es una constitución de izquierda, no es una constitución aprista. Es un híbrido
que fue una copia de la Constitución española y portuguesa del año de 1976. Bueno, era lo mejor que había, ¿no? Que tiene errores, que tiene problemas, claro que sí, pero es mucho mejor que la del 93, pues. Es mucho mejor. No es tan entreguista como la del 93. No hay contrato en ley. Todos esos artículos que le he mencionado a usted sobre neoliberalismo, digamos, no existen en el 79. Entonces, por eso que tienen miedo, ¿no? Restaurar la Constitución. Ellos saben que si restauran esta Constitución del 79, que se tiene que hacer en algún momento, no es que esté viejita, que hayan pasado 20 años, 30 años, o que se haya abrogado, esa Constitución no se ha abrogado porque tiene una cláusula pétrea imprescriptible en el tiempo, inmodificable, y que es un deber para todo peruano, para toda autoridad, para todo presidente, congresista, ministro, porque así lo dice el artículo 307 de la Constitución. Y más tarde que temprano, eso va a suceder en el Perú. Acuérdense. Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirle, realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de serlo bastante previsora y flexible para renovarse y renovar, conformándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. La que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. Una carta política que por su participación, modernidad y alcance resulte válida para este siglo futuro. La tarea es clara: elaborar una Constitución que asegure para hoy, para mañana y para siempre el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.